Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 117 de Crímenes Atroces, un episodio con el que abrimos el mes de junio. Y les traje un caso muy curioso. Seguramente este asesino lo conocen, seguramente no, pero bueno, vayamos con la intro de este episodio. El 30 de diciembre del 2020 falleció un asesino en serie que fue condenado por 60 asesinatos. Sin embargo, se cree que cometió al menos 93 asesinatos entre 1970 y 2005, lo que lo convertiría en el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Este es el caso de Samuel Little, un asesino en serie afroamericano que posiblemente cometió 93 asesinatos en ese lapso de tiempo. Algunas veces algunos lo conocerán, otros no, pero como siempre vayamos con el principio. Samuel Little nació bajo el nombre de Samuel McDowell. Quien nació bajo el nombre de Samuel McDowell nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia. Su madre, Bessie May Little, era una prostituta adolescente que lo había abandonado. Las autoridades creen que pudo haberlo dado a luz mientras estaba en la cárcel. El censo del año en el que nació Little decía que Bessie May trabajaba como empleada doméstica y que su padre era Paul Dowell, de 19 años. Poco después de su nacimiento, la familia Little se mudó a Lorain, Ohio, donde fue criado principalmente por su abuela. Asistió a la escuela secundaria Hawthorne Junior High School. Según su propio relato, comenzó a tener fantasías sexuales sobre estrangular mujeres cuando era niño, comenzando cuando vio a su maestra de jardín de infantes tocarle el cuello. Cuando era adolescente coleccionaba revistas de crímenes real y que mostraban estrangulamiento de mujeres. En 1956, tras ser condenado por allanamiento de morada en una propiedad en Omaha, Nebraska, Little ingresó a una institución para delincuentes juveniles. Su madre figuraba en la ficha de arresto como en paradero desconocido. Little se mudó a Florida para vivir con su madre a finales de la década de los 60. Según sus propias palabras, trabajó en varias ocasiones como trabajador de cementerio y asistente de ambulancia. Dijo que entonces, cito, comencé a viajar más y tuvo problemas con la ley, siendo arrestado en 8 estados por delitos que incluían conducir bajo la influencia de alcohol, fraude, hurto en tiendas, solicitación, robo a mano armada, agresión con agravantes y violación. Little se dedicó al boxeo durante su estancia en prisión, describiéndose a sí mismo como un exboxeador profesional. En 1961, Little fue sentenciado a 3 años de prisión por entrar a una mueblería en Lorain, pero fue liberado en 1994. En 1975 había sido arrestado en 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a funcionarios de gobierno. En 1982, Little fue arrestado en Pascagoula, Mississippi, y enfrentó cargos por el asesinato de Melinda Rose Lapre, de 22 años, quien había desaparecido en septiembre de ese año. Un gran jurado declinó acusarlo por su asesinato. Sin embargo, mientras estaba siendo investigado, Little fue extraditado a Florida y juzgado por el asesinato de Patricia Ann Mountain, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre del 82. Los testigos de cargo identificaron a Little en el tribunal como una persona que había pasado tiempo en Mount la noche anterior a su desaparición. Debido a la desconfianza de los testimonios de los testigos,
Lidl fue absuelto en enero del 84. Y esta madre ya no volvió a prender. Perdón, fallas técnicas. Aquí que pues, se apagó una luz. Pero bueno. Me quedé... sí. Lidl posteriormente se mudó a California, donde residió cerca de San Diego. En octubre del 84 fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barnes, de 22 años, quien sobrevivió. Un mes después la policía lo encontró en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en el mismo lugar donde se intentó asesinar a Barnes. Lidl cumplió 2 años y medio de prisión por ambos delitos. Tras su liberación en febrero de 1987, se mudó inmediatamente a Los Ángeles y cometió al menos 10 asesinatos más. Lidl fue arrestado el 5 de septiembre del 2002, porque no sabemos en qué otros lapsos mató más personas, en un refugio para personas sin hogar en Louisville, Kentucky, y extraditado a California para enfrentar un cargo por narcóticos después de que las autoridades utilizaran pruebas de ADN para establecer que estaba involucrado en los asesinatos de Linda Alford, asesinada el 13 de julio de 1987, y Guadalupe Duarte Apodaca, asesinada el 3 de septiembre de 1987, y Audrey Nelson Everett, asesinada el 14 de agosto del 89. Las 3 mujeres fueron asesinadas y luego encontradas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero del 2013. Unos meses después, la policía dijo que Lidl estaba siendo investigado por su participación en 3 decenas de asesinatos cometidos en la década de los 80, que hasta entonces no habían sido revelados. En relación con las nuevas circunstancias en Mississippi, se reabrió el caso del asesinato de Lapre. En total, Lidl fue examinado por su participación en al menos 93 asesinatos de mujeres en muchos estados. Lidl fue juzgado por los asesinatos de Alford, Nelson y Apodaca. En septiembre de 2014, la fiscalía presentó pruebas de ADN, así como el testimonio de testigos que fueron atacados por el acusado en diferentes momentos de su carrera criminal. El 25 de septiembre del 2014, Lidl fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. El día del veredicto, Lidl siguió insistiendo en su inocencia. Y antes de su muerte, Lidl cumplía condena en la prisión estatal de California en el condado de Los Ángeles. El 9 de noviembre del 2018, ya estando en la cárcel, Lidl confesó el estrangulamiento fatal de Melissa Thomas en 1996. El 13 de noviembre de ese año, Lidl fue acusado del asesinato de Denise Christine Brothers de Odessa, Texas, en el 94, después de haber confesado el crimen a un ranger de Texas en mayo del 2018. Lidl fue declarado culpable por el asesinato de Brothers el 13 de diciembre y recibió otra cadena perpetua. El fiscal del distrito del condado de Hector, Texas, y la oficina del sheriff del condado de Wise, Texas, anunciaron el 13 de noviembre que Lidl había confesado decenas de asesinatos y podría haber cometido más de 90 en 14 estados entre 1970 y 2005. El 15 de noviembre del 2018, el fiscal del distrito del condado de Russell, Alabama, anunció que Lidl había confesado a principios de ese mes el asesinato en 1973 de Brenda Alexander, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Phoenix City, Alabama. El 16 de noviembre del 2018, los alguaciles de Macon, Georgia, acusaron a Lidl que Lidl había confesado de manera creíble el asesinato por estrangulamiento de una mujer no identificada en 1977 y el asesinato por estrangulamiento de Fredonia Smith, de 18 años, en 1982. En otoño de ese año, del 2018, Lidl confesó el asesinato de 1982 de Dorothy Richards, de 55 años, y el asesinato en 1996 de Daisy Maguire, de 40 años, y ambos cuerpos fueron encontrados en Houma, Louisiana. El 19 de noviembre del 2018, el sheriff del condado de Harrison, Mississippi, Troy Peterson, dijo que Lidl había confesado haber estrangulado a Julia
Critchfield, de 36 años, en el área de Gulfport en 1978 y arrojando su cuerpo por un alcantarillado. El 20 de noviembre de 2018, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del condado de Lee, Mississippi, anunciaron que Little había admitido haber asesinado a Nancy Carroll Stevens, de 46 años, en Tupelo, Mississippi, en 2005, y que el caso se representaría ante un gran jurado en enero del 2019. El 21 de noviembre del 2018, las autoridades del condado de Richland, Carolina del Sur, anunciaron que Little había confesado haber asesinado a Evelyn Weston, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de Fort Jackson, Carolina del Sur, en 1978. Y Little confesó haber asesinado a Rosie Hill, de 20 años, en el condado de Marion, Florida, en 1982. El 27 de noviembre del 2018, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI por sus siglas en inglés, anunció que el equipo del Programa de Detención de Criminales Violentos había confirmado 34 confesiones de Little y estaba trabajando para vincular las restantes con asesinatos conocidos o muertes sospechosas. Little comenzó a hacer las confesiones a cambio de un traslado fuera de la prisión del condado de Los Ángeles, donde se encontraba recluido. Una de ellas incluía su confesión sobre un homicidio sin resolver previo en el condado de Prince George, Maryland, y anteriormente uno de los 2 únicos casos de homicidio en ese condado con víctimas no identificadas. En diciembre del 2018, Little fue acusado formalmente de estrangular a Linda Sue Boards, de 23 años, hasta la muerte en mayo de 1981, en el condado de Warren, Kentucky. Su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo del 81, cerca de la Ruta 66 de Estados Unidos. Una de las víctimas de Little fue identificada en diciembre del 2018 como Martha Cunningham, del condado de Knox, Tennessee, quien tenía 34 años cuando Little la asesinó en 1975. El 31 de mayo del 2019, los fiscales del condado de Cuyahoga, Ohio, anunciaron acusaciones formales con 4 cargos de asesinato agravado y 6 cargos de secuestro que acusan a Little de matar a Mary Jo Payton en 1984 y a Rose Evans en el 91 en Cleveland. Ambas víctimas fueron estranguladas y abandonadas. El cuerpo de Rose Evans, de 32 años, fue encontrada el 24 de agosto del 91 en un terreno baldío del East 93 Street, y dejó su ciudad natal de Binghamton, Nueva York, cuando tenía 17 años. Evans había sido estrangulada según la forense Elizabeth Balraj. En cuanto a Payton, un antropólogo tuvo que crear un modelo de su aspecto, pero permaneció sin identificar hasta 1992, cuando Cleveland puso su huella dactilar en una base de datos del FBI y obtuvo una coincidencia. Little recogió a Payton en un bar cerca de la intersección de la avenida 105 East y Euclid. La describió como una mujer baja y regordeta, de 20 y tantos años, con cabello castaño. Little confesó haber asesinado a otra mujer en Cleveland en 1977 o 1978. La mujer asesinada en el 77 o en el 78 fue encontrada el 18 de marzo de 1983 en Willoughby Hills, Ohio. Según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, probablemente era negra y tenía entre 17 y 35 años. El cuerpo de la mujer había sido arrojado en una ladera cubierta de hierba cerca de una valla de una zona boscosa junto a la Interestatal 271. Cuando un hombre que paseaba a su perro encontró su cuerpo, solo quedaba su esqueleto, algo de ropa y joyas. Little confesó haber asesinado a una mujer en Akron, Ohio,
2 en Cincinnati, uno de los cuerpos fue arrojado a las afueras de Columbus, Ohio, y a una mujer que conoció en Columbus y de la que se deshizo en Kentucky. Una de las dos mujeres que Little asesinó en Cincinnati, una fue identificada como Anna Stewart, de 33 años, cuyo cuerpo fue arrojado en Grove City, Ohio. Stewart fue vista por última vez el 6 de octubre de 1981, bajando de un taxi en el Hospital General para ver a su hermana en el hospital, ahora centro académico de salud de la Universidad de Cincinnati. Fue asesinada el 11 de octubre y también ella mató a otra mujer entre el 80 y 99. La Jane Doe es el nombre que le da a las personas sin conocer en Estados Unidos, tenía entre 15 y 50 años, ya que los detalles de su edad y la fecha de su asesinato no están claros. Ella era negra, delgada, usaba gafas y vivía en el vecindario Over the Rhine de Cincinnati con una mujer hispana corpulenta. Little la dejó junto a una valla publicitaria de cigarros en Ohio y el 7 de junio del 2019 Little fue acusado en el condado de Hamilton, Ohio, por asesinar a dos mujeres asesinadas en Cincinnati. Little había dibujado retratos de muchas de las mujeres que asesinó. El FBI publicó estos retratos con la esperanza de que alguien las identificara. Al menos un retrato resolvió un caso sin resolver en Akron, Ohio. En noviembre del 2020, ya hace unos 5 años, 4 años, casi 5, Little confesó 2 asesinatos en Florida, uno de los cuales había condenado injustamente a otro hombre. El 22 de noviembre del 2022, una mujer a la que Little asesinó en Memphis, Tennessee, cuyo cuerpo fue encontrado en las orillas de Arkansas del río Mississippi en 1990, fue identificada como Senna Marie Jones, de 30 años. Little admitió 93 asesinatos diferentes en total y la policía le ha vinculado formalmente con 60. La mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales, adictas a sustancias o personas sin hogar y la mayoría eran mujeres. Afirmó que creía que estas personas dejarían menos pistas para que las autoridades las encontraran y menos personas las buscaran, porque muchos asesinos en serie como Robert Hansen o Robert Pickton o este caso Samuel Little siempre van con las personas que son invisibles a la sociedad. A pesar del amplio alcance de sus delitos, Little fue acusado y condenado por solo 8 asesinatos en total, ya que estos casos presentaban las pruebas de culpabilidad más sólidas, que fueron la de Annie Lee Stewart, de 32 años, quien fue asesinada el 11 de octubre del 81 en Cincinnati, Ohio. Little estranguló y desechó su cuerpo en el bosque detrás de unos apartamentos cerca de Queen Anne Palace en Grove City, Ohio. Little fue condenado por su asesinato el 23 de agosto del 2019. Mary John Payton, de 21 años, fue asesinada en algún momento de 1984 tras encontrarse con Little en un bar en Cleveland, Ohio. Afirmó que él y Payton salieron juntos del bar, luego la llevó a una fábrica abandonada. Allí la estranguló antes de arrojar su cuerpo por las escaleras del sótano. 2 trabajadores de una empresa cercana la encontraron muerta el 30 de julio del 84, unas semanas después. Y Little fue condenado el 23 de agosto del 2019. Carol Linda Alford, de 41 años, fue asesinada por Little en Los Ángeles, California. Las autoridades descubrieron la primera coincidencia de ADN de Little en su ropa interior y bajo las uñas. El 13 de julio del 87, su cuerpo fue descubierto en un callejón de Los Ángeles. De cintura para abajo estaba desnuda. Su hija reconoció su cuerpo, la autopsia indicó que había sido estrangulada. También sufrió otras heridas como una lesión en la cabeza causada con un golpe contundente. Y Little fue declarada culpable del delito el 25 de septiembre del 2014. También fue condenado por
el 25 de septiembre de ese año fue condenado por el asesinato de Nelson Everett, de 35 años, que fue encontrada en un contenedor de basura detrás de un club nocturno y restaurante de Los Ángeles, California, el 14 de agosto de 1989. No se encontró nada que se permitiera identificar su cuerpo hasta que estaba desnudo de la cintura para abajo. Según la autopsia, había recibido repetidos golpes en la cabeza antes de ser estrangulada con fuerza. El ADN vinculó a Little con el crimen y, como les dije, el 25 de septiembre de 2014 fue condenado. También por Guadalupe Apodaca, de 46 años, que fue encontrada el 33 de septiembre del 89 en un taller mecánico abandonado en Los Ángeles, California, después de que un niño que pateaba un balón de fútbol contra el edificio se asomara por las ventanas y viera su cuerpo. Las autoridades determinaron que Little se arrodilló sobre su pecho y la estranguló con las manos, provocándole una convulsión. Estaba desnuda, obviamente, de la cintura para abajo, y también tenía sangre en la cavidad anal. El ADN vinculó a Little con el crimen y fue condenado el 25 de septiembre del 2014. También fue condenado por el asesinato de Sena Marie Jones, de 30 años, que fue una mujer encontrada asesinada en West Memphis, Arkansas, el 28 de julio de 1990. Después de desaparecer el 6 de julio en Memphis, Tennessee. En el lado de Arkansas del río Mississippi, cerca de la orilla y a unos 8 pies del marcador de milla 722.2 del río, un pescador descubrió a la víctima. Little admitió haberla matado y proporcionó un boceto en 2018. Afirmó que era una prostituta que tenía entre 28 y 29 años y que la había recogido en un motel de Memphis. Cuando un coche de policía de Memphis los pasó, la estranguló mientras estaba en su coche. Luego arrojó a la víctima al río una vez que entró en Arkansas y se detuvo en un puente. El 23 de agosto de 2019 fue declarado culpable de su homicidio. Fue identificada en abril de 2022 después de que su familia notara un parecido entre el boceto compuesto dibujado por Little y Jones. Rose Evans, de 32 años, fue asesinada en Cleveland, Ohio, alrededor del 24 de agosto de 1991. Little se encontró con Evans mientras conducía y se ofreció a llevarla. Luego, en una zona abandonada, la estranguló en su coche y fue condenado por su asesinato el 23 de agosto del 2019. Y el otro asesinato fue de Dennis Christine Brothers, de 32 años. Era madre de 2 hijos y fue encontrada muerta en Odessa, Texas, el 2 de febrero del 94. Brothers había sido reportada como desaparecida el 1 de enero del 94. Según el fiscal del distrito Bobby Land, fue estrangulada. Little se declaró culpable de su asesinato y recibió su 4ª cadena perpetua por ello el 13 de diciembre de 2018. Y aquí están algunas de las otras víctimas. Mary Jo Broadley, que fue asesinada el 31 de diciembre del 70 en Homestead, Florida, y tenía 33 años. Linda, que fue asesinada el 71 en Miami, Florida, tenía 22 años. Marianne y Mary Ann fueron asesinadas entre el 71 y el 72 en Miami, Florida, y tendrían 18 años. Donna Sarah fue asesinada entre el 71 y el 72 en Kendall, Florida, y tendría entre 18 y 25 años en el momento. Una mujer blanca sin nombre fue asesinada en el 72 en el condado de Prince George, Maryland, que tenía entre 20 y 25 años. Sarah Brown, de 39 años, asesinada en 1973 en Nueva Orleans, Luisiana. Agatha Buffalo Blanco, de 34 años, asesinada en noviembre del 73 en Navajo, Nebraska. Gato, que así se le conoce, entre 22 y 23 años, fue asesinada en el 74 en Savannah, Georgia. Leola Eta Bryant, de 51 años, fue asesinada en el 74 en Charleston, Carolina del Sur. Martha Cunningham, de 34 años, asesinada el 31 de diciembre del 74 en el condado de Knox, Tennessee. Emily, de entre 23 y 24 años, fue asesinada a mediados de la década de los 70 en Miami, Florida. Lee Ann Helms, de 21 años, fue asesinada el junio del 77 en Houston, Texas.
Yvonne Pless, de 20 años, fue asesinada en septiembre del 77 en Macon, Georgia. Clara Barlon, de 44 años, asesinada en diciembre del 77 en Pascagoula, Mississippi. Una mujer negra sin nombre de entre 17 y 24 años fue asesinada entre el 77 y 78 en Cleveland, Ohio. Julia Krifcher, de 36, fue asesinada en enero del 78 en el condado de Harrison, Mississippi. Evelyn Weston, de 19 años, fue asesinada en septiembre del 78 en Columbia, Carolina del Sur. Brenda Alexander, de 23, asesinada en agosto del 79 en la ciudad de Phoenix, Alabama. Linda Sue Bortz, de 23 años, asesinada en mayo del 81 en Smiths Grove, Kentucky. Patricia Parker, de entre 23 y 30 años, asesinada en septiembre del 81 en el condado de Dade, Georgia. Fredonia Smith, de 18 años, asesinada en julio del 82 en Macon, Georgia. Rosie Hill, de 20 años, asesinada en agosto del 82 en el condado de Marion, Florida. Patricia Ann Maude, de 26, asesinada en septiembre del 82 en el condado de Alachua, Florida. Dorothy Richard, de 58, asesinada igual en septiembre del 82 en Houma, Louisiana. Melinda Lapre, de 22, asesinada en octubre del 82 en Pascagoula, Mississippi. Una mujer negra sin identificar, de 30 y 40 años, fue asesinada en otoño del 82 en Nueva Orleans, Luisiana. Otra mujer negra sin nombre, de entre 18 y 23 años, asesinada en el 84 en San Bernardino, California. Frances Campbell, de 23 años, fue asesinada en el 84 en Savannah, Georgia. Abuelita, que así se le conoce a esta mujer, de 50 años, asesinada en el 87 en Los Ángeles, California. Linda Bennett, de 38, asesinada en mayo del 88 en Owenton, Kentucky. Alice Denise Duval, entre 40 y 45 años, asesinada el 11 de junio del 91 en Los Ángeles, California. Roberta Tandarich, de 34, asesinada en septiembre del 91 en Akron, Ohio. Alice Denise Taylor, de 27, y Tracy Lynn Johnson, de 19, asesinadas en diciembre del 82 en Gulfport, Mississippi. Piedad, de 24 años, asesinada entre el 92 y el 93, aunque fue hallada el 21 de abril del 94 en North Little Rock, Arkansas. Una mujer negra sin nombre de 40 años en el 93, asesinada en el 93 en Las Vegas, Nevada. Ruby D. Lane, de 19, asesinada en mayo del 93 en Perry, Florida. Yolanda Jones, de 26 años, asesinada en el 94 en Pine Bluff, Arkansas. Melissa Thomas, de 29, asesinada en enero del 96 en Opelousas, Luisiana. Daisy McGuire, de 40 años, fue asesinada en febrero del 96 en Houma, Luisiana. Dinero T, que así se le conoce a esta mujer de entre 23 y 24 años, asesinada en el 96 en Los Ángeles, California. Misma ciudad y mismo año se encontró una mujer sin identificar, fue asesinada una mujer sin identificar, blanca, de entre 23 y 25 años. Priscilla Baxter Jones, de 36, asesinada en 1997 en el oeste de Memphis, Arkansas. Y Nancy Carol Stevens, de 46, fue asesinada en agosto del 2005 en Tupelo, Mississippi. Como ven, este fue posiblemente el asesino más prolífico, que nadie sospecharía de ello, porque primero porque nadie sospecharía de un hombre afroamericano, aunque eso es muy contradictorio siendo Estados Unidos un país racista, y que obviamente atacaba a mujeres que eran prostitutas, drogadictas o gente sin hogar. Ante todo, ¿qué pasó con Liddell? ¿Qué sabemos de su vida personal? Liddell tuvo una novia de mucho tiempo, llamada Aurelia Dorsey, ya fallecida, quien los apoyó a ambos a través del hurto durante años. El 28 de mayo del 71 fue arrestado en Cleveland, Ohio, con su novia en ese momento, Lucy Madero, y fueron acusados de robo a una gasolinería. Mientras estaba en la cárcel, Madero le confió a su compañera de celda, Dorsey, que testificara contra Liddell en el caso de robo posterior. En 1972, cuando el caso fue a juicio, Madero testificó contra Liddell,
pero su equipo de defensa pudo planearlo con la ayuda de la información transmitida por Dorsey. Finalmente se le declaró inocente. Liddell finalmente fue declarado inocente y Dorsey y Liddell estuvieron juntos hasta que ella murió de causas naturales, o sea, hemorragia cerebral, en Los Ángeles en 1988. ¿Y sabemos si Liddell sigue vivo o no? Pues no, porque como les mencioné al principio, Liddell murió el 30 de diciembre del 2022, pero así dije 30 de diciembre al principio. Sí, falleció el 30 de diciembre del 2020 en un hospital del área del condado de Los Ángeles. O sea, murió durante la pandemia. Aunque fuentes del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California no indican ninguna causa de muerte hasta la fecha, Liddell sufría de diabetes, problemas cardíacos y otros problemas de salud. Así que posiblemente, y sabiendo el contexto que en 2020 estábamos en pandemia, seguramente murió por causa de COVID, por todos estos problemas, aunque no lo sabemos. Gillian Lauren investigó a Liddell y lo entrevistó extensamente en prisión. Inicialmente, Lauren había comenzado a escribir una novela de misterio, y mientras entrevistaba a la detective Mitzi Roberts del Departamento de Policía de Los Ángeles, le dijo, cito, «Bueno, estoy orgullosa de todos, pero una vez atrapé a este asesino en serie, Sam Liddell. Fue genial». Después de eso, Lauren pasó de escribir novela negra a escribir un libro de no ficción sobre Liddell, y durante su preparación dedicó más de 40 horas a entrevistarlo. Durante las entrevistas confesó múltiples asesinatos y le envió dibujos a sus víctimas. En diciembre del 2018, Lauren escribió sobre su experiencia entrevistando a Liddell para The Cut. Joe Berlin leyó el artículo y pensó que sería interesante para un largometraje o una serie documental, por lo que se reunió con Lauren. La miniserie de televisión de 5 partes, Confronting a Serial Killer, dirigida y producida por Berlin, presenta su investigación y se estrenó el 18 de abril del 2021 en Starz. En 2023, hace ya 2 años, el libro de Lauren, Behold the Monster, Confronting America's Most Prolific Serial Killer and Overcoming the Women's Society for God, fue publicado por Source Books. Y bueno, este fue el caso del criminal, el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos, Samuel Liddell, que ya descansa en paz, aunque ese no se merece nada, ya que fue un desgraciado. Obviamente no sabemos cuántos pudo matar más, porque como dije, pues era alguien que solo asesinaba personas que nadie les haría caso en la sociedad, y 2, era un afroamericano. Entonces, ya que creo que solamente este sería el único, bueno, por lo menos de lo que llevamos crímenes atroces, sería el primer afroamericano, el primer asesino en serie afroamericano que contamos. Esto es un caso muy interesante, la verdad, porque no sabemos hasta cuánto llegó a matar, pero bueno. Saben que pueden escuchar este y otros episodios en plataformas como Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast o en YouTube para los que quieran ver mi cara, aguantarse mi cara. Y pues saben que estamos en diferentes redes sociales. En Instagram estamos como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santiqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.